Y está ya con nosotros Rafael Juan Ruiz, portavoz de Frente Cívico Somos Mayoría. Rafael, muy buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias por invitarnos. Muchas gracias a vosotros. Y gracias a ti, Rafael, una vez más por estar aquí con nosotros, pues bueno, unos minutos después, ¿no? Como quien dice, de esa rueda de prensa. Sí. Y es que, bueno, la actualidad manda, lo decíamos en el sumario después de la jornada electoral de los comicios municipales del pasado domingo 24 de mayo, pues queda mucho todavía por contar, por fijar, y demasiados frentes abiertos, ¿no? Un gobierno todavía en el aire y, bueno, pues la palabra mágica, el fin de la mayoría absoluta y el inicio de la era de los pactos. Sí. El Frente Cívico ya hace 3 años prácticamente que llevamos existiendo, sí. Y desde el principio venimos diciendo que era irremediable que se produjera una ruptura en ese bipartidismo que ha venido imperando en España desde la entrada en la democracia, ¿no? Y se ha plasmado en estas elecciones un poquito más que en las anteriores, es algo que viene desde la europea del año pasado, sí. Pero que poquito a poco se ha ido plasmando y efectivamente deja un escenario que a muchos nos gusta porque va a suponer el que muchos partidos políticos tengan que entenderse y además esperamos en torno a algo que a nosotros nos es fundamental, que es el tema del programa y de las propuestas programáticas plasmadas en papel, ¿no? No en torno a sillones ni en otras cosas que evidentemente tienen que ir desapareciendo ya de la política española. Casi empalmamos una situación indefinida y sin el casi, porque nos encontramos tras el 22 de marzo todavía con esas conversaciones, con esa investidura pendiente de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía, y ahora pues llegamos al escenario municipal con una situación pues muy similar a la que encontramos bueno, en las principales capitales de provincia y en muchísimos lugares. Mientras unos hablan de esa recuperación de feudos, otros hablan de las listas más votadas y luego están pues esas organizaciones, pues consecuencia de ese llamamiento a la ciudadanía, esas formaciones, esos votos que han llegado a propuestas impulsadas más o menos en la sombra por Podemos, un escenario, como decimos, tremendamente fragmentado en el que hay que dar cada paso adecuadamente, porque es muy positivo encontrarnos con un mosaico, con una paleta cromática, decíamos aquí, ese abanico tan amplio de posturas, de propuestas, pero también, por otro lado, pues hay quien se queja de cálculos electorales y sobre todo de que las líneas rojas puedan estar pues de alguna manera afectando más que beneficiando, bueno, pues al día a día, a las políticas que se han de poner en marcha para mejorar la vida de los ciudadanos. Lo novedoso en todo este proceso es que en la mayoría de los casos todo lo que ha irrumpido nuevo, incluso en algunas organizaciones ya existentes, ha tenido mucho peso en esta ocasión, ha sido la propuesta de los mismos ciudadanos y de los mismos movimientos sociales que han estado durante estos últimos años luchando denodadamente contra las políticas que venían tanto desde el Estado español como desde Europa, dirigidas sobre todo desde la Troika y del Fondo Monetario Internacional, luchando contra esas políticas. Y esa gente nueva, o incluso esa gente no tan nueva, pero que sí que ha irrumpido en estos escenarios con estas propuestas contrarias a esas políticas, pues son los que tienen ahora mismo la palabra para ver qué es lo que se plasma en estas instituciones, tanto en la Junta de Andalucía como en los municipios. Lo que sí está claro es que si se ha luchado por parte de todas estas organizaciones, si se ha estado luchando contra esas políticas, lo que no se le va a dar es carta libre a organizaciones, por muchas ganas y por muy de acuerdo que estemos en que el Gobierno tiene que salir, el PP tiene que salir de todos los gobiernos posibles, tanto autonómicos como municipales, lo que tampoco se puede dar es una carta libre a otras organizaciones, como estoy hablando claramente del Partido Socialista, que están apoyando ese mismo tipo de políticas, hasta el punto que el jueves pasado estuvieron en el Parlamento Europeo apoyando con el PP una de las cláusulas del Tratado de Libre Comercio que tantísimo daño va a hacer a las poblaciones y sobre todo a los municipios, a los ayuntamientos y al gobierno de los ayuntamientos de las ciudades pequeñas y no tan pequeñas de toda Europa. Todas esas cosas hay que plasmarlas efectivamente siempre en programas, en propuestas, y si sobre eso se está de acuerdo, todo lo demás siempre es mucho más sencillo.
¿Pero se ha hecho la lectura correcta? ¿Se ha hecho el análisis debido por parte de esos principales partidos, de esas formaciones que conforman el tradicional bipartidismo? ¿O por un lado y por otro, pues esa interpretación quizá todavía no responde del todo a la realidad, lo que están pidiendo hoy día los ciudadanos? Yo creo que no hacen, vuelven a hacer la lectura del que hemos ganado todos, ¿no? De ver al Partido Popular después del batacazo tan enorme, que por unos votos o por muy poquitos votos efectivamente sí que han ganado las elecciones, bueno, y lo que cuando eso ha sido un fracaso tremendo, una mayoría absoluta enorme que tenían en grandes sitios y en no tan grandes, y se les ha quedado prácticamente en nada, y bueno, y hasta el PSOE, que ve en esto como una recuperación cuando ha tenido uno de los peores resultados, si no el peor, creí leer ayer, desde el año 79 en unas elecciones municipales. Las valoraciones cada uno las hace porque, sobre todo estos grandes partidos, viven más del marketing y de qué mensajes tienen que lanzar a la sociedad para que su mensaje sea mayoritario, sea predominante, pero ante eso la gente nueva que ha entrado, yo entiendo que entra con una mentalidad de lucha y de seguir peleando a pesar de esos movimientos de marketing, ¿no? Que están más pegados al suelo que todos estos partidos, ¿no? Y yo creo que les van a hacer entrar en la realidad de lo que hay, ¿no? Y un caso muy paradigmático puede ser el de Córdoba, me temo. Rafael, desde que nació Frente Cívico lo hizo con la finalidad que mantiene ahora, con ese objetivo de enviar ese mensaje de, bueno, pues virar hacia la convergencia en base a los programas, no a las siglas, ese abrir las puertas a personas, bueno, pues de diferentes ideologías, de diferentes partidos, de diferentes orígenes, pero todos en aras de esa construcción común, de redirigir los pasos. En momentos como este es especialmente importante pues, que se pronuncien organizaciones como la vuestra, que han sido precursoras también de esos movimientos ciudadanos, además desde la filosofía de, bueno, de nosotros nos quedamos fuera de las instituciones, pero seguimos con esa actividad, seguimos actuando, y bueno, el propio Julio Anguita, que es inspirador y referente del movimiento, pues ha continuado pues emitiendo esas reflexiones, compartiéndolas con la ciudadanía, unas positivas y otras no tanto, ¿no? O sea, a pesar de su propia procedencia política, pues hace poco le escuchábamos hablar de la necesaria refundación de Izquierda Unida, por ejemplo, y le escuchábamos hablar, ¿no?, del papel que deben jugar en este momento las formaciones ciudadanas. En breve, bueno, pues vamos a tener, ¿no?, ese comunicado por parte de Frente Cívico esta misma mañana en esa rueda de prensa con una gran respuesta, como me comentabas antes de entrar en directo. ¿Cuáles son las directrices o los planteamientos que hace en este momento Frente Cívico? ¿Cuáles deberían ser los pasos a seguir, tanto por los partidos ya tradicionales históricos como por aquellas nuevas siglas que se incorporan? El Frente Cívico el sábado tuvo una mesa estatal aquí en Córdoba, en el Centro Social de Heredia. Vinieron los compañeros de todo el Estado a hablar sobre qué situación ha quedado y cuál es el papel que el Frente Cívico a partir de ahora tiene que jugar en el panorama sociopolítico del país, ¿no? Y una de las cosas en las que estuvimos de acuerdo todas las personas que allí estuvimos y que así se ha transmitido en la rueda de prensa es que el Frente Cívico, desde la humildad y desde el poco protagonismo que nosotros hemos querido tener en todo momento, porque lo que hemos querido es tener un trabajo desde abajo, en algunas cosas sí que parece ser que hemos tenido razón, ¿no? Y el mensaje que lanzábamos desde un primer momento de que una fuerza política o sindical o social por sí sola no iba a tener la posibilidad de cambiar el escenario que teníamos, se está plasmando en estos 3 años, se está plasmando de una manera muy clara, ¿no? Estamos viendo cómo hay diversas opciones políticas, muchos movimientos sociales, que sí que con la confluencia de todo ello y el trabajo de todo ello, sí que se pueden cambiar cosas. Y decíamos que las elecciones, los procesos electorales, eran un hito más en un camino, pero que era una cosa secundaria, que lo principal era el movilizar a todas las personas, ya fueran del pensamiento que fueran, ya fueran ya hubieran tenido el voto que hubieran tenido en las elecciones anteriores, pero que sintieran que en la situación que estamos, una mayoría lo estamos pasando mal a costa de que una minoría se está forrando, vamos a hablar claro, ¿no? Sí, además con procesos de corrupción y lo más antidemocrático que podíamos imaginar. En eso creo que también hemos acertado en ese análisis y prueba de ello es que un partido como Podemos
ha captado prácticamente el programa político o las propuestas políticas que el Frente Cívico llevaba, y además abandera ese proceso en el que nadie se le pide el carné para poder actuar, ¿no? Son cosas que se han ido plasmando luego en otros procesos paralelos y que entendemos que el Frente Cívico ha acertado con toda la modestia, como fueron las marchas a la dignidad, como ha sido el Rey Heredia aquí en Córdoba. Y ahora nos encontramos ante un proceso electoral, en el caso de Córdoba, en el municipal, en el que se dan unos resultados pues muy llamativos y una posibilidad de que la izquierda en Córdoba tenga peso para volver a recuperar un ayuntamiento. Entonces nosotros lo que entendemos y lo que le vamos a proponer también a la fuerza de la izquierda de Córdoba, y entendiendo por fuerza de izquierda a Izquierda Unida y a Ganemos directamente, el PSOE entendemos que está en otra situación, en otro escenario. Hoy su candidata decía en la prensa que ellos quieren gobernar desde el centro y desde las propuestas sensatas. Yo creo que todo el mundo entiende a qué se refiere la candidata del PSOE con las propuestas sensatas, y cuando habla de centro pues también, evidentemente. Pero a las dos candidaturas de izquierda que se han presentado aquí en Córdoba, nosotros entendemos que tienen que hacer un esfuerzo para visualizar que el programa que llevaban tanto una como otra, al 99% era el mismo, y que solamente lo dividió una decisión jurídico-administrativa en el mes de noviembre. Hasta noviembre estaban trabajando juntas, en la que unos pensaron que era mejor presentarse como coalición de electores y otros como partido político. Esa ha sido la única diferencia que ha habido, pero en el programa electoral hay una similitud prácticamente de fotocopia. Tienen que hacer el esfuerzo para que esa plasmación de ese programa político, que ha sido lo que los ciudadanos han votado hasta darle a ambas formaciones un total de 8 concejales, eso se plasme en la posibilidad de un planteamiento de gobierno y un planteamiento de presentar una candidatura a alcalde de Córdoba, en este caso alcalde porque los dos candidatos eran masculinos. Y con esa posibilidad de plasmar esa conjunción de programas, ir al PSOE a plantearle la posibilidad de llegar a un acuerdo para que el PP no vuelva a gobernar en el Ayuntamiento de Córdoba. Hace falta llegar a la niña bonita, al número 15. Nosotros lo que pasa es que entendemos que se dan las circunstancias de todo tipo para que eso sea así. El único escenario que ha quedado después del 24M en Córdoba, el único no es que Isabel Ambrosio sea la candidata a la que haya que votar como alcaldesa de Córdoba. Es uno más de esos escenarios. Y el otro es el que nosotros brindamos o proponemos. Luego ya cada fuerza, nosotros somos independientes, como tú bien has dicho, nosotros a título particular hay personas que participan en Ganemos, otros participan en Izquierda Unida, pero nosotros como organización lo que le proponemos a estas fuerzas es que hagan ese esfuerzo, que limen lo poquito que haya habido que limar en la campaña, que siempre hay, bueno, pues hay situaciones de tensión, que creo que además ha habido muy poquitas, y que hagan, que visualicen que Córdoba, que la mayoría de los cordobeses, que hasta 8 concejales, han pedido un giro a la izquierda en este sentido programático, de estos dos partidos políticos, de un partido y una agrupación de electores. No a la del PSOE, que también le han dado un apoyo, pero que es inferior en uno. Y que sobre eso pues que se sienten a negociar con el PSOE y a ver qué pasa. Claro, pero ¿qué puede más, ¿no? Esa necesidad, como bueno, ha verbalizado en muchas ocasiones el candidato por Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía, Pedro García Jiménez, de derrocar al Partido Popular, evitar cualquier escenario en el cual pues se repita ese equipo de gobierno, o al menos esas siglas. Sería además el mismo alcalde, o el no traspasar las líneas rojas en un momento dado de esas conversaciones con el Partido Socialista Obrero Español, del cual estamos viendo que si bien por un lado Susana Díaz está hablando de ese cambio sensato, por otro vemos pues a otros líderes, Pedro Sánchez y más lejos, que sí hace esos guiños sin decir giro o eliminando el concepto giro, pero sí que habla de esa recuperación, de ser un partido de izquierdas. ¿Qué es lo que va a poder más desde vuestro punto de vista? Y no solo a qué se aspira desde Frente Cívico, sino qué creéis que va a suceder. Nosotros no tenemos una bolita, ojalá la tuviéramos. Evidentemente nosotros decimos lo que nos gustaría. Y lo único que decimos es que evidentemente nosotros también tenemos muchísimas ganas, y si lo personalizamos en mí, imaginaros las ganas, se puede imaginar la gente, las ganas que tengo que el PP no vuelva a gobernar en Córdoba, pero lo único que decimos desde el Frente Cívico es que la opción de Isabel Ambrosio no es la única posibilidad que hay en Córdoba, hay más, y que sobre esas otras posibilidades se puede negociar.
Se puede negociar el que sea el alcalde de una de estas dos formaciones, o incluso que sea la Isabel Ambrosio, en base a unos pactos programáticos que se hagan, en el que se le dé el voto, y una vez dado el voto, pues volverse atrás a la oposición y a partir de ahí, bueno, pues trabajar puntualmente en desarrollar políticas que sean, pues de verdad, de izquierda, y lo que han llevado estos dos partidos, digo partidos, Ganémonos un partido, una agrupación de electores, pero vaya, se me entiende perfectamente, han llevado en sus programas, y es que no se puede privatizar nada más en el Ayuntamiento de Córdoba, y que lo que hay privatizado hay que volver. No sé yo si el PSOE está de acuerdo en eso, habrá que hablar con él, ¿no?, si está de acuerdo. No sé si está de acuerdo porque la Junta no lo ha estado, que no se trabaje con bancos que están desahuciando a personas. No sé si estarán de acuerdo en que a las personas que no pueden pagarse el agua o que no pueden pagarse la luz hay que ayudarles para que no se queden sin esos suministros básicos. Hay una serie de propuestas que yo creo que tanto para Ganemos como para Izquierda Unida son irrenunciables en el programa. Vamos a trabajar con ellas, que trabajen con ellas, con el PSOE, y que vean de qué manera se puede llegar a un acuerdo. Lo de los cargos es lo de menos. Yo entiendo que en un momento dado, si el problema fuera la alcaldía, si se firmaran una serie de puntos, me imagino que sería lo de menos, pero lo que sí nosotros queremos constatar del Frente Cívico es que la única solución a este entramado para conseguir que el PP no vuelva a gobernar en Córdoba no es que Isabel Ambrosio sea la alcaldesa de Córdoba, hay otro más, y sobre esos dos que trabajen. Bueno, pues precisamente estos tres partidos, decimos dos partidos, y esa agrupación de electores que Ganemos Córdoba, de los que estamos hablando, pues componían ese equipo formado por 6 candidaturas que el pasado 21 de mayo firmaban, ¿verdad? Dejaban su rúbrica en ese compromiso que se pedía desde el Centro Social Rey Heredia, desde la asociación Casa de la Ciudadanía de Córdoba. Los otros eran Unión Progreso y Democracia, PACMA y Entre Todos Sí Se Puede. Estos 6 partidos a los cuales tenemos que unir ese medio centenar de firmas, de personas a título individual, de colectivos que se han ido sumando, siguen pidiendo pues la resolución de esta iniciativa. Acaba de pasar la feria, era precisamente, ¿verdad?, la Feria de la Salud de 2013, cuando desde el colectivo Prometeo al que pertenece Rafael, pues hacía esa propuesta, ¿no?, esa acción de acciones rompedora, esas acampadas de la dignidad, barrio a barrio, que en una manifestación contra la reforma de las pensiones, al pasar por la fachada del Colegio Rey Heredia, porque fue así, esa es la anécdota, pues se transformó en la posibilidad de convertir este colegio, cerrado en octubre de 2011, en un espacio en el que dar contestación a tantísima precariedad, no solo la que hay en diferentes zonas de Córdoba, sino bueno, pues la que se está produciendo aquí al ladito, aquí mismo en el Distrito Sur, el que además quería ser el principio de otros muchos espacios ocupados y reutilizados. Pensábamos que ya pues se terminaba esta historia, Rafael, y sin embargo, pues incluso para el mismo viernes de feria, en el encendido de esa portada monumental, había convocada una concentración para pedir pues la restauración del suministro de agua al Centro Social Rey Heredia. Sí, porque el Ayuntamiento ha incumplido sus promesas. Creo que era el 13 de enero, no me acuerdo bien el día, pero a mitad de enero hubo una reunión aquí en el Centro Cívico Arrabal del Sur, en el que el señor Torrico se comprometía a que sin desalojo alguno se iba a hacer ya la sesión en un mes aproximadamente. Y han ido pasando el tiempo, y se vuelven a pedir papeles que resultan increíbles que se pidan, ¿no? Porque, por ejemplo, que pidan un papel sobre la eficiencia energética que tiene el centro, pues no sé qué le habrá pedido al Banco de Alimentos en este sentido, ¿no?, de un informe sobre eficiencia energética o sobre estado de las instalaciones, cuando le han dado en solo un mes, le han dado el matadero municipal, que está en obra actualmente. No sé en fin, ha sido un proceso en el que todo lo que se nos han puesto es trabas. Nosotros hemos tenido la delicadeza de los momentos de negociaciones, parar las movilizaciones que hemos tenido,
Y bueno, claro, cuando ya hemos visto que no había otra manera, pues cuando la hemos vuelto a llevar a cabo. De todas formas, lo que sí estamos muy contentos, el centro ha emitido un comunicado que yo creo que da en la clave. Lo que se demuestra es que las movilizaciones sociales siguen y permanecen y tienen sentido, y además demuestran que se pueden conseguir cosas, y sin embargo los cargos públicos, los alcaldes, las alcaldesas van pasando y van sufriendo el desgaste que esos movimientos sociales le hacen, pagando actitudes, como en este caso, autoritarias y, bueno, fuera de tono por parte del señor alcalde. En el nuevo ayuntamiento no tenemos ninguna duda que quien gobierne, incluso el señor Nieto, el Centro Social Rey Heredia va a tener el agua pronto, y el Centro Social Rey Heredia va a ser cedido pronto, porque si gobierna va a ser en minoría, y los tres partidos que están en la oposición, PSOE, Izquierda Unida y Ganemos, que firmaron eso, están con la mayoría suficiente para en una moción aprobar que el colegio se ceda rápidamente a la Casa de la Ciudadanía. Recordemos que en un primer momento se exigía, se ponía como requisito, como condición sine qua non ese desalojo temporal, que finalmente, tras lo que pensábamos que iba a ser el acuerdo definitivo, acudían esos técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, del área de Patrimonio, pero que después surgían, como bien decías, pues esos otros informes a realizar, el de eficiencia energética y otro de accesibilidad, y bueno, pues volvíamos a abrir la brecha en esas negociaciones, en esas conversaciones que parecían estar ya finiquitadas, y mientras tanto, por supuesto, bueno, pues el comedor social, ese espacio para tantísimas personas, esa cocina solidaria que daba contestación a las necesidades más básicas de subsistencia de un centenar de personas al día, pues volvía a tener que ser cerrado, clausurado. Ya no estamos hablando de retomar esas actividades, porque el resto sí se siguen realizando. Nos encontramos ya esta misma semana nuevamente desde la página de la Acampada Dignidad del Colegio del Centro Social Rey Heredia, con esas clases de apoyo de idiomas, con ese punto de información laboral, con todo tipo de iniciativas, sino que, bueno, pues la presencia, o en este caso la ausencia, de esa cocina solidaria está dejando las neveras y los estómagos vacíos, ¿no?, de muchas personas, incluso a pesar de esas cadenas solidarias de agua que se han venido realizando. Aquí diríamos lo mismo que hemos venido diciendo durante todo este tiempo. Alguien del gobierno municipal, el alcalde, el señor Torrico, alguno de sus concejales o concejalas, le invitaríamos a que pasaran una mañana, nada más, de estos días, en el centro, en la puerta, y que viera y que recibiera a las 6, 7, 8, 9 personas que todos los días pasan por allí preguntando que cuándo vamos a volver a abrir la cocina, y que le den respuesta a ellos. Y que le digan a la cara, personas que no pueden comer, que no tienen ningún recurso, familias, porque no estamos además hablando de casos marginales, total, sino estamos hablando de familias que se han quedado en el paro y que ya se les han acabado las prestaciones y que no tienen nada, que acuden allí para comer, bueno, pues que lo afronten a la cara y que le digan, no, mire, es que yo, porque a mí no me da la gana, no tengo el agua puesta aquí, y gracias a eso he denunciado para que vengan y cierren el comedor, ¿no? Bueno, pues es impensable, es lo que seguro tenemos la certeza absoluta de que ha hecho mucha mella en el electorado cordobés. Además, sí nos lo han hecho saber mucha gente que iba por el centro social y decía que había votado al PP en las anteriores elecciones y que nada más que por el tema del centro social no iba a votarlo en esta. Y bueno, pues han pagado con esos votos de menos esas posturas tan intransigentes y tan inhumanas, ¿no? Pues no tienen otro nombre. Y precisamente, Rafael, por eso te quería preguntar, porque si bien es cierto que esa situación de indefinición y ese saber que no se está pudiendo terminar a pesar de la confluencia del Consejo de Distrito Sur con la Acampada Dignidad, las diferentes organizaciones, con esta historia, ponerle ya ese final feliz, lo cierto es que otras voces han hablado de estrategia electoralista y nos dicen que incluso se estaba intentando por lo menos posibilitar la opción de que hasta las generales, que no sabemos todavía cuándo van a ser, pero bueno, que podría incluso adelantarse, pues se mantuviera este posicionamiento y esta situación, como decíamos, todavía difusa, y sin embargo pues le ha pasado factura también a ese electorado, ¿no? Es una situación que quizá el ciudadano de a pie, las personas que nos estén viendo, no termina de comprender muy bien, porque algo que ha jugado en contra, hay quienes interpretan que se ha querido mantener así.
Bueno, pues no lo sé, tendré que preguntarle a ellos. A nosotros el señor Torrico nos ha dicho en 2 ocasiones claramente que su electorado lo que le pedía era echarnos a palos de ahí. Eso lo ha dicho en las 2 reuniones últimas, lo ha dicho así claramente, y que ellos entendían que tenían que hacer frente también a su electorado. Bueno, pues será que ellos lo han pensado y han creído que manteniendo esta postura de no echarnos a palo, pero sí que mantenernos como nos mantienen y tratándonos como nos han tratado, pues van a conseguir más. No lo sé, yo esos cálculos de cuánto tiempo, allá ellos con sus cálculos, los movimientos sociales de Córdoba están más vivos que nunca. Ahora mismo hay una red de colectivos que además estamos muy unidos en cuanto a las luchas y en cuanto a los objetivos que tenemos, y esos movimientos sociales, vuelvo a estar el PP, entre Isabel Ambrosio, entre alguien de Ganemos de Izquierda Unida, entre quien entre, vamos a estar al pie de la calle, exigiendo que la mayoría de la población tenga ese reparto de la riqueza que ahora mismo solamente lo acaparan una pequeña minoría. Y el Frente Cívico contra ello, el primero. Se espera que se pueda reabrir esa cocina abierta, por supuesto que ya esta historia finalice, porque ya viene durando demasiado tiempo, pero bueno, también sortear esos escollos con los que os encontráis, tú sin ir más lejos, ¿verdad? Las personas que primero entrasteis, que encabezasteis aquella ocupación del centro social, recordemos que también sería en el último trimestre del año, sí, cuando se produciría ese juicio. Y también nos hemos encontrado por el camino los ciudadanos, y os habéis encontrado particularmente desde Acampada Dignidad con esa denuncia interpuesta ante Sanidad, ¿no? Sí, la Sanidad en realidad, más que denuncia, lo que ha hecho es clausurar el comedor, claro, y se ha quedado ahí la cosa. No ha habido luego una denuncia personal ni personal ni contra el colectivo. Sí, pero que ha provocado, claro, que hoy no se pueda seguir prestando ese servicio. Es una situación increíble, porque los mismos inspectores que han ido en 2 ocasiones lo que nos dicen es que la cocina está perfectamente, que se cumple con todo, absolutamente, que muchos restaurantes de Córdoba no están ni la mitad de bien que está esa cocina, pero que no tenemos agua. Y claro, quiero recordar que no tenemos agua porque el ayuntamiento nos la ha cortado, ¿no? Y no nos la quiere restablecer a pesar de que queremos pagarla. Y bueno, y el tema judicial, sabes que ha sido siempre una cosa secundaria y que nos ha preocupado bastante poco, pero sí, el 9 de noviembre creo que está ya señalado el día de juicio. Y bueno, pues me imagino que si al final se da la situación que todos esperamos en el ayuntamiento, los partidos firmantes de ese acuerdo, una de las cosas que también decían era que retirarían los cargos contra las 10 personas que estamos imputadas. De todas formas, eso es secundario, lo prioritario es que este centro social, que había sido tan reclamado durante 2 años y pico por los colectivos sociales del distrito, por fin, de una vez por todas, vaya a parar a manos de esas personas que lo necesitan mucho, que es una labor que no es de ocio, son labores que se están haciendo de tipo social prioritaria, y que eso se plasme ya de una vez por todas, eso es lo principal. Bueno, pues entre tanto continuarán intensificándose esas movilizaciones, porque hay todo un programa ya que irá además enriqueciéndose también, igual que hemos visto una pequeña representación de esa cocina abierta en la propia fachada del consistorio, diferentes convocatorias. Mientras tanto, en esta misma feria también ha estado muy presente, no solo a través de esa concentración de la que hablábamos, sino también el mismo primer sábado de feria, gracias a esa actividad organizada por entidades como la Escuela de Músicos El Gato, también con la presencia del Arca de Noé, la Asociación Protectora de Animales y Plantas, que también sigue en ese camino largo, tedioso, complicado, para que se dé respuesta a la necesidad que plantean. Y bueno, pues mientras tanto, como decimos, seguiremos oyendo hablar de Acampada Dignidad, del Centro Social Rey Heredia y, por supuesto, del Frente Cívico Somos Mayoría. Rafael, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, pero además, bueno, pues te pedimos que vuelvas a visitarnos, porque ahora, como decíamos al inicio, lo tenemos todo muy en el aire, pero en breve no habrá más remedio que constituir un equipo de gobierno. Y bueno, pues nos gustaría mucho contar también con la exégesis, el análisis que vosotros hacéis de, bueno, pues el equipo resultante, ese nuevo consistorio. Pues estaré encantado de venir, porque es un placer, y bueno, vamos a ver que van dando los acontecimientos. Muy bien, Rafael, pues esperaremos y los miraremos con lupa. Muchísimas gracias. A vosotros siempre.